Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a recordar un poquito. Eh, para trabajar con LabVIEW necesitamos tener conocimientos sólidos de lo que es la parte de adquisición de datos, muestreo. ¿Sale? Entonces, vamos a repasar un poco lo de la transformada de Fourier, que esto es muy importante. Entonces, si ustedes creían que ya no iban a ver eso, aquí se equivocan, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Pero si no lo aprendieron bien, que no supieron cómo integrar y cómo hacer propiedades trigonométricas para que saliera mejor la integral, eso ya no importa, ¿sale? Ya toda la matemática detrás de la transformada de Fourier la podemos mandar de momento al diablo. Vamos a checar realmente para qué sirve la transformada de Fourier. A mí de qué me sirve, cómo analizo, etcétera, ¿no? Para poder hacer adquisición de datos. Entonces, básicamente la transformada de Fourier me dice qué tanto varían las señales. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué tanto varían las señales? Eso me lo dice la transformada de Fourier. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Tenemos una señal en el tiempo. Tenemos tres señales en el tiempo. Aquí está F1 de t, F2 de t y F3 de t, ¿sale? Y entonces, la primera F1 de t es de la siguiente manera. Así está, ¿sale? F2 de t viene así. Y F3 de t viene, por ejemplo, ¿vale? Así. Entonces, rápidamente nosotros podemos ver quién varía más. Y para hablar de variaciones, tenemos que ver qué tanto cambia la señal al transcurrir el tiempo, ¿sale? ¿Qué tanto va cambiando? Y entonces nuestras transformadas de Fourier, ya para no meternos a la parte matemática, aquí está el eje de la frecuencia, aquí está la función en la frecuencia, ¿sale? Nosotros vamos a tener que su espectro de frecuencias, que es la parte de la transformada, pues va a ser algo así, ¿no? La forma casi no interesa, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos notar? Que el espectro de frecuencias es un espejo, en donde si del lado derecho del eje de la amplitud del espectro lo tenemos así, pues del otro lado va a ser simétrico, ¿sale? Siempre va a ser así. Y ahorita las amplitudes no interesan tanto. Lo que sí interesa es de dónde a dónde, ¿no? Esta es la frecuencia 1 y esto es la menos frecuencia 1. Este es el rango de frecuencia que va a trabajar esta señal, ¿sale? Ahora, si nosotros quisiéramos observar el espectro de frecuencias de la señal FDT2, nosotros veríamos como empieza a variar más, es decir, está variando muchas veces en poco tiempo, pues va a tener la forma da igual, ¿no? Puede ser así. Como es espejo, pues tiene que ser igual. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que va a tener
un rango de frecuencias un poquito más alto, ¿sale? Un poquito más extenso. Y si yo quiero ver el espectro de la función 3, pues yo voy a tener un rango de frecuencias pues más grande, ¿sale? Así de sencilla es la transformada de Fourier, ¿sale? Lejos de la matemática, la interpretación es de lo más sencillo. ¿Qué tanto está variando tu señal? Pues si varía poco, vas a tener pocas frecuencias. Si varía más o menos, pues vas a tener un ancho de banda, ahora estamos incluyendo la palabra ancho de banda, un poquito más grande. Pero si varía demasiado, pues vas a tener muchísimas frecuencias a considerar, ¿sale? Entonces, para el caso de señales conocidas, vamos a poner, si saben cuál es la señal delta de Dirac, o ya se les olvidó. ¿No se acuerdan de la delta? Bien, la delta es 0, va a valer 0 para valores negativos. Va a valer 0 para valores positivos. Pero cuando tenemos en el tiempo 0, va a valer infinito. ¿Vale? Infinito. Es decir, que la señal viene recorriendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cuando es el tiempo 0, sube y se tarda 0 segundos, se va al infinito, regresa del infinito y en ese trayecto de que fue al infinito y regresó, se tardó 0 segundos y después otra vez 0, ¿sale? Entonces, esta delta de Dirac, vean que cambió, hizo un cambio abrupto en el tiempo 0, ¿sale? Hizo un cambio así radical, ¿no? De estar en 0 a irse a infinito y regresar en el mismo tiempo, pues está hablando de que hizo una variación pues tremenda. Entonces, ¿qué esperamos de su espectro de Fourier? ¿Qué esperamos de su espectro de Fourier? Aquí lo vamos a poner. Delta es delta de omega. Vamos a cambiarle de por omega. ¿Qué es lo que esperamos? Si varió demasiado, pues esperamos que tenga muchas frecuencias, ¿no? En realidad, tiene todas las frecuencias posibles, desde menos infinito hasta más infinito, ¿sale? Todas esas frecuencias las tiene. ¿Por qué? Porque hizo un cambio abrupto, hizo una variación de mucha intensidad y en casi relativamente en un tiempo de duración nada, ¿sale? Y entonces, ahora veamos la siguiente señal. ¿Sale? Vamos a ver una constante. Una señal constante. ¿Sale? Como es la señal constante, siempre va a valer K en cualquier tiempo. Nunca va a variar, ¿sale? ¿Qué esperamos de su... ¿Qué esperamos de su espectro en frecuencia? Pues estamos básicamente diciendo, pues no va a variar, pero tiene que tener un espectro, porque toda señal tiene un espectro. Entonces, si no está variando, pues al menos tiene que tener frecuencias de 0, ¿no? Entonces, la frecuencia y la única frecuencia posible para esta señal que no varía, pues es en la frecuencia 0, es decir, no tiene componentes de frecuencia diferente de 0. ¿Sale? Entonces tiene. Y de amplitud, puede tener la amplitud que sea, ¿no? Como quiera, no va a variar.
en realidad tiene de amplitud 2pi por delta de omega, ¿sale? Entonces, fíjense bien la propiedad de la transformada de Fourier, ¿sale? Que si yo tengo una función conocida, ¿sale? Que en este caso es la delta, y yo lo transformo y me sale otra función. Entonces, si ahora esta función que tengo aquí, que está, si yo la transformo, pues me tiene que regresar la función original, ¿sale? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, si yo transformo una función A y me sale una función B en omega, entonces si ahora yo transformo esa función B en omega, me tiene que dar una función parecida a la función A, ¿sale? Nada más que con amplitud diferente. Eso es lo que me está diciendo Fourier, ¿sale? Bien. Entonces, de eso se trata básicamente la transformada de Fourier, es que tanto varían las señales. ¿Ok? Entonces vamos a poner la más común de todas. La más común es un pulsito, ¿sale? Es un pulsito. Vamos a ponerle P de T, ¿sale? Y no sé si lo recuerdan con el profesor Valencia, o si yo les di clase, pero generaba una función que le llamamos sampling, o función de muestreo, ¿sale? En el que más o menos era así. ¿Sale? Esto se llama función sampling. Ahora, cuando nosotros lo analizamos ya de manera física, como la definición de la función de la transformada de Fourier tiene una exponencial, y si quieren aquí se las pongo, la transformada de Fourier de una función es igual a la integral de menos infinito a infinito de dicha función por e a la menos j omega t diferencial de t. Vean que tenemos un número imaginario, por lo tanto, pues esta f que resulta, que sería la f de omega, puede tener parte imaginaria y parte real. Entonces, la parte imaginaria jamás en la vida la vamos a poder ver físicamente, ¿vale? No la vamos a poder ver. Y la parte real solita tampoco la vamos a poder ver. Lo que sí vamos a poder ver es la amplitud total y la fase total. Entonces, básicamente la amplitud de un número imaginario, recuerden que en un número imaginario tenemos la parte real contra la parte imaginaria, ¿vale? Entonces, si yo quiero tener este número, que por ejemplo es 1, 2, que este número sería 1 más 2j o 2i, yo puedo obtener dos cosas, ¿no? La amplitud, ¿sale? O el valor absoluto o la distancia, y puedo tener también el ángulo. Entonces, esto es lo que podemos ver físicamente. La distancia que hay del origen al punto y el ángulo de desfasamiento de la señal. Eso sí lo puedo ver. Entonces, esto no lo vamos a poder ver, solamente su amplitud. Entonces, ¿cómo sería ya con amplitud? Entonces aquí le ponemos, ya para identificar la diferencia, vamos a poner barritas. Estas barritas nos están diciendo valor absoluto o magnitud, ¿sale? Entonces vamos a tener la magnitud. Y entonces las magnitudes nunca tienen números negativos.
Entonces, vamos a tener algo así. Y como es simétrica, va así. ¿Sale? Ese sería el espectro de nuestra señal de pulsito. ¿Sale? Este es el espectro de la amplitud, ¿sale? Solamente de la amplitud del espectro de frecuencia. El ángulo, de momento, ahorita no nos va a interesar. Hasta que hagamos control ya nos va a interesar el ángulo. Antes no. ¿Sale? Entonces, así quedaría, ¿no? Y entonces, con lo que ya aprendimos ahorita, ¿qué pasa si ahora el pulsito P2 de T lo hago más cortito? ¿Qué pasaría con su espectro? Si vean que la variación aquí en el primero, pues varía, tarda mucho, ¿no? En pasar de esta discontinuidad a esta. Ahora vean el tiempo en el que va a pasar de una discontinuidad a otra. Pues va a ser más rápido, ¿no? Por lo tanto, podemos intuir que tiene pues, más frecuencias. Entonces, sería la misma formita del espectro de la roja, nada más que con un poquito de más frecuencias, es decir, ¿sale? Así quedaría, ¿ok? Bien, y ya por último, vamos a checar qué pasaría si ahora este pulsito... Profe, entonces, por ejemplo, Mande. si es más rápido la respuesta, ¿la amplitud en el espectro de frecuencia es más amplia? No la amplitud, el rango de frecuencias es más amplio, Ah, ¿sale? vale, gracias. Sí, ¿sale? Y tendría Entonces, menos ahora sí, pulsos, ¿sí? entonces, ¿no? ¿Cómo? Tendría menos pulsos entonces. Menos ¿O cómo se pulsos. llama? No, estamos hablando solamente de un pulsito, ¿sale? No, o sea, Estamos me refiero viendo a, tendría menos ondas o cómo lo llamaría usted? estos, le podemos Ujú. decir lóbulos. Tendría los Ajá, tendría mismos menos de lóbulos. esos, ¿no? Ah, ok. No, tendría los mismos lóbulos, ¿sale? Es decir, aquí obviamente no me alcanzan las gráficas, pero quedaría con la misma forma, los mismos lóbulos. La única diferencia es que se hicieron más anchos, ¿sale? Es la única Ok. diferencia, ¿sale? Ujú. Y que si viéramos un poquito la amplitud, se hicieran un poquito más chicos, más largos, pero ahorita igual la amplitud no me interesa mucho, me interesa más el rango de frecuencias. Entonces, fíjense que aquí, de aquí a acá, nosotros podríamos decir que pertenece su rango de frecuencias, ¿sale? En cambio, el otro, vamos a poder decir que de aquí a acá, ¿sale? Aunque hay más onditas, pero son cada vez más chicas, sería su rango de frecuencias. Así de sencillo. De eso se trata la transformada de Fourier que reprobaron, ¿sale? Bien. Y ya nada más por último, ¿qué pasa si yo tengo un pulsito que dure muy poco? Se va a tener una Algo constante, parecido a la ¿no? lista de Dirac, ¿no? Ajá. Se parecería exactamente. El Va a único agarrar detalle todo es que el no rango va posible, hasta ¿no? De las infinito. frecuencias. Sí, tendría más frecuencias. Se parece a la delta, estamos todos de acuerdo, pero no tiene la amplitud infinita, ¿sale? Ese es el único detalle. Y que por más que tenga de duración muy poca, no lo puedo llegar a cero. ¿Por qué? Pues porque físicamente yo no puedo decir que un voltaje no que suba y baje, porque tenemos la dinámica de las capacitancias parásitas,
las resistencias parásitas en nuestros sistemas digitales, como para generar algo así, ¿sale? No podemos, pero podemos acercarlo. Entonces, su espectro quedaría más o menos así. Vamos a poner nada más el primer lóbulo, y el primer lóbulo quedaría así, ¿no? Es este, ¿no? Y todavía faltarían los otros lobulitos, ¿sale? Entonces, fíjense que es casi, se parece a, si nosotros subimos un poquito más, vean, la delta de Dirac, como dura nada y se va al infinito, tengo una constante, pero como tengo un pulsito, sí dura milisegundos o nanosegundos, no va al infinito, pues si yo considerara nada más esta ventanita, pues esta ventanita prácticamente yo la puedo ver como una constante. No podemos hacer físicamente, por eso va a llegar hasta ciertas frecuencias. Y esa es la limitante de las comunicaciones que tenemos hoy en día, ¿sale? O que teníamos antes. Las comunicaciones antes llegábamos hasta megabytes por segundos. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Teníamos el cable coaxial, llegaba a 2000 megas, a lo mucho 2000 megas, que eran 2 gigas, y ya no podíamos transmitir más, o no se podía transmitir más. ¿Por qué? Porque yo no podía dar variaciones tan rápidas por el tipo de material. Entonces ahí tenemos capacitancias parásitas, inductancias parásitas, resistencias parásitas, y entonces llega la parte de la fibra óptica, ¿no? En esa fibra óptica, como ya no tiene nada que ver lo electrónico, sino lo óptico, que es la luz, pues entonces todo eso se puede despreciar, ¿no? La resistencia parásita, todo lo parásito, y entonces sucede que abrimos más el espectro. Bien, entonces vimos un mini curso de serie de Fourier en media clase, y ahora viene algo importante, ¿sale? ¿Qué pasa cuando yo tengo no un pulsito, sino un tren de pulsos? Vamos a hacerlo la parte del azul, ¿sale? La parte de la señal azul, que ahora voy a tener un tren de pulsos. ¿Qué es un tren de pulsos? Pues es algo como eso, ¿no? Es un pulsito, llega un tiempo y hago otro pulsito, y llega otro tiempo y hago otro pulsito, ¿no? Y así hasta el infinito. ¿Cómo sería su espectro, patronos? Sería Sería de la... como el segundo, ¿no? Pero tendremos la amplitud sería más grande, pero en los cachitos como que están separados se tendrían los lóbulos más pequeños y cada vez se iría repitiendo, ¿no? Es decir, como si fuera la imagen de la izquierda, pero pareciéndose a la figura de la magnitud de del pulso, del tren de impulsos del 2. Pues más o menos, más o menos. Entonces vamos a ponerle en vez de P, le vamos a poner T. TP, tren de pulsos, ¿sale? TP de omega. Por aquí hay una propiedad de la serie de Fourier que me dice que si tengo señales periódicas, ¿qué significa señal periódica? Que si puedo checar un valor en un tiempo, y si transcurrido otro tiempo, checo el mismo valor, y transcurrido otro tiempo igual al tiempo anterior, tengo el mismo valor, estoy hablando de señales periódicas. Y bien, el espectro o la transformada de Fourier de una señal periódica
es una serie de Fourier, ¿sale? Entonces aquí le tenemos que sacar la serie de Fourier, pero con el exponencial, ¿sale? Recuerden que hay serie de Fourier trigonométrica, que es con senos y cosenos, y serie de Fourier exponencial, que es con E, ¿sale? Que es de menos omega 0 a omega 0 de f de t por e a la menos j omega 0t, diferencial de t, ¿sale? Esto sería mi f de t, ¿sale? En serie de Fourier. Entonces, no es lo mismo serie de Fourier que transformada de Fourier. Entonces, básicamente, la diferencia que hay entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier es que la transformada de Fourier es continua, ¿sale? Tengo puntos de frecuencia en cualquier instante. Y la serie de Fourier no. Las series de Fourier son discretas. Entonces, ¿por qué son discretas? Tenemos dos frecuencias. Tenemos la frecuencia de este pulsito, que es básicamente toda esta de acá, y la frecuencia de incidencia de cada pulso, que esa es la frecuencia en que sucede otro pulso y otro pulso y otro pulso. Entonces, una frecuencia y dos frecuencias. Entonces, eso se traduce en un espectro discreto. Pero tendría que tener esta forma, ¿sale? Entonces, su espectro sería de la siguiente manera. Vamos a poner punteado la forma, nada más. ¿Sale? Ahí está la forma punteada. Sería discreto, ¿no? En este punto, en este punto, en este, en este, en este, en este, en este. ¿Sale? Eso sería el espectro. Entonces ya no consideremos la línea punteada, solamente estos puntos. Esta sería la serie de Fourier, perdón, sí, la serie exponencial de Fourier. Ahora, como estamos diciendo que quiero el espectro sea la transformada, nada más cambiamos los puntitos, deltas, ¿sale? Deltas, deltas y deltas. Así quedaría, ¿no? Serían deltas discretas, o sea, en cada una de las frecuencias, ¿sale? Y estas frecuencias de aquí a acá corresponden a la frecuencia con que sucede cada pulso, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro la misma señal, el mismo pulsito, ¿sale? Y hago el tren de pulsos un poquito más juntos, ¿sale? Entonces, nuevamente tenemos la misma frecuencia para el pulso, pero lo único que cambia es la frecuencia en que suceden los pulsitos. Vean, están más juntitos, quiere decir que sucede más. Si sucede más rápido, ¿qué le pasaría a su espectro? Pues tendríamos otra vez, nuevamente, pongo punteada la misma forma. Vamos a hacerlo sobre un lado, sobre el otro es lo mismo, ¿sale? Tendría punteadamente la misma. La diferencia ahora es, si están variando, entre comillas, más rápido, teniendo pulsos cada vez más rápido, pues, de cierta manera, eso yo intuyo, pues, que hay más frecuencias, ¿sale? O menos más separación, si estamos en tiempo discreto,
más separación de frecuencias. Es decir, yo voy a tener la principal aquí, en vez de tener aquí la otra, la voy a tener hasta por acá, ¿sale? Y hasta por acá. Vean, ahora en qué se tradujo. Es la misma onda punteada, pero ahora las deltas están más separadas, ¿sale? Están más, es lo único que cambió. Es la misma forma, pero las deltas están más separadas, ya no están tan juntitas, ¿sale? Ya por último, checaríamos, pues el otro ejemplo, ¿no? En vez de que estén más separadas, perdón, más juntas, vamos a hacerlo más separado. Aquí está el mismo pulso y vamos a poner hasta por acá. El otro pulso. ¿Cómo debería de quedar el espectro? Pues va a quedar otra vez, pasamos la misma ondita punteada, ¿sale? ¿Cómo quedaría? Pues igual las mismas letras, pero como ahora está variando más lento, o sea, los pulsos vienen de manera más lenta, eso me habla de frecuencias pequeñas o de pequeñas separaciones de la frecuencia. Entonces, yo voy a tener mi primera, que está en el origen, esta siempre va de ley, que va en el origen, va a tener la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así. ¿Vale? Como que voy poniendo más denso, ¿no? El espectro de muchas deltitas. Entonces, tan sencillo como eso, ¿qué pasaría si yo, en vez de tener el pulso aquí, lo tuviera desde menos infinito, este pulso, y el otro pulso que está a la derecha lo tuviera justamente, perdón, en menos infinito, y el otro pulso lo tuviera hasta el más infinito? ¿Qué pasaría? ¿No? Las deltas estarían casi pegadas. ¿Están de acuerdo? Relativamente pegadas. Tan pegadas que me generaría, pues un espectro continuo. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Pues que voy a regresar a la parte de acá arriba, ¿no? En donde no tengo ningún pulso más que el central y los demás no hay. Y es que sí hay, matemáticamente y bajo la orientación de la transformada de Fourier, sí existe, pero existe en menos infinito y hasta más infinito, ¿sale? Entonces, eso es lo que sucedería, ¿no? Entonces, fíjense, ahora con todo esto, ¿como para qué me sirve? Bien, me sirve porque nosotros tenemos, cuando muestreamos, es decir, cuando adquirimos mediante un ADC, un convertidor analógico a digital, tenemos muestras. ¿Qué significan muestras? Yo tengo en mi función que estoy discretizando, vamos a decir que tengo esta función a discretizar, y si yo la meto por el ADC, lo que voy a tener es muestras, ¿no? Tengo esta muestra aquí, tengo otra acá, así, ¿sale? Que matemáticamente, literalmente, entre muestra y muestra no sabemos qué hay, está indefinido el valor, ¿sale? Pero matemáticamente yo lo puedo decir que vale 0, ¿no? Entonces, entre muestra y muestra vale 0, y aquí es cuando vale, ¿sale? 0, y justamente aquí.
¿Sale? Fíjense que es casi como un tren de pulsos, pero de duración casi nada. O sea, estamos hablando prácticamente como el P3, ¿ya lo vieron? Nada más que con un tren de pulsos. Muy bien. Entonces, fíjense que esta señal, matemáticamente esta señal proviene de la señal de arriba, la señal original que voy a muestrear, multiplicada por un tren de pulsos. De amplitud 1, ¿sale? Amplitud 1, ahí está mi tren de pulsos. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, en el origen 1 por este valor, pues me da este valor, ¿sale? Después multiplico todo este valor que está aquí por todo este valor que está aquí, me va a dar 0, ¿no? Porque aquí vale 0, por algo me da 0. Y tenemos esto. Luego después tenemos amplitud 1 por este valor, me da este valor, ¿no? Y así sucede con todo. Entonces, esta señal muestreada resulta de la señal original multiplicada por este tren de pulsos, ¿sale? Entonces, otra vez tenemos nuestro espectro. Es más, vamos a tener, voy a borrar pongo abajo, aquí vale 1 cada amplitud y vamos a checar su espectro, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos una señal, entonces esta señal pues va a tener un ancho de banda o las frecuencias para esta señal que vamos a checar que esta como que se ve que no varía tanto, entonces vamos a suponer que tiene estas frecuencias, ¿sale? Tenemos esta señal, ¿sale? Que es el tren de pulsos. Otra vez ponemos punteado cómo sería de un solo pulsito su espectro, y como tenemos un tren de pulsos, pues vamos a ponerle deltas, ¿sale? Están más o menos separadas. ¿Sale? Listo. Y como resultado tenemos pues la señal muestreada, ¿no? Entonces, la señal muestreada es, ya la había dibujado, es así, así. Más o menos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedaría el espectro de una multiplicación de señales? Esa es la pregunta, ¿no? Y para responderla, hay una propiedad de la transformada de Fourier y también de Laplace que me dice que si yo hago una multiplicación en tiempo, en frecuencia es una convolución. A lo mejor no lo vieron porque está muy difícil ese tema. Igualmente, si yo multiplico en frecuencia, en el tiempo debió de haber sido una convolución. ¿Y qué es una convolución? Básicamente es lo de mezclar las propiedades de las dos señales. Es como si las dos señales tuvieran un bebé y sacan
SBB saca las cualidades de cada uno, ¿sale? Entonces, fíjense que para la primera señal tenemos un rango de frecuencias corto, entre comillas, y vamos a hacerlo un poquito más corto para que se vea más bonito. ¿Sale? Profe, no sé si soy ¿sí? yo, pero no se ha actualizado la pantalla, Sí, entonces... es que se quedó pasmado y ya no, como... ¿En dónde quedó? ya ve que hizo la gráfica del ADC. Ahorita ya se vio, ahorita ya que le movió, sí, ya, como que ya se Ok. refrescó. Ok, muy bien. Ya, sí, profe. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces, aquí tenemos la primera, el primer espectro, está muy cortito, es para la señal que tenemos. El segundo espectro es para los pulsitos. Y el tercero sería como que las propiedades de las dos, ¿no? Entonces, fíjense que si tienen las propiedades de las dos, pues vamos a checar primero, vamos a apuntar, ¿sale? El espectro del pulsito solo, ¿sale? Ahí está. Vamos a puntear las deltas. Ahí están. Y ahora sí, me estoy diciendo, ya tengo las propiedades de la señal de tren de pulsos, pues vamos a puntear también la propiedad de la señal original, ¿no? Que era algo como esto. Y entonces me está diciendo, ok, vamos a hacer una mezcla de las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la mezcla? Cuando tenemos deltas, la mezcla está sencilla. Vamos a poner la señal original en cada una de las deltas. Es decir, en vez de puntear la primera, vamos a poner, ¿sale? Ahí está la señal original. En la siguiente delta vamos a hacer lo mismo, ¿sale? En la siguiente delta igual lo mismo. Se esté viendo. Y así quedaría la convolución de estas señales, ¿no? Entonces la convolución, pues ves, cuando tenemos una señal con delta, esta es la convolución. Es tan sencillo como poner el espectro de la señal original, una T, así que quedaría. Entonces, fíjense, tengo la mezcla de las dos. ¿Por qué? Tengo en cada, estamos viendo el comportamiento de cada delta en cada una de las frecuencias. Estas están mapeando la parte del espectro de la señal original. Entonces, así quedaría su espectro. Ahora, ok, está muy padre, ¿no? Y ahora yo quiero sacar la señal original, ¿sale? Es decir, a partir de la señal muestreada, pues yo tengo la intención de sacar la señal original a como estaba antes. Bueno, pues por obvias razones es casi imposible llegar a esta, ¿sale? Pero fíjense que podemos hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues quedarnos con la medio y cancelar todo, ¿sale? Es decir, tener todo esto y todo lo demás
nada. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Está aquí rojito, que me deja ciertas frecuencias, que me permite solamente ciertas frecuencias avanzar y otras frecuencias no avanzar. ¿Cómo se llaman esos? ¿No lo vieron en control o en control digital? ¿Cómo se llaman los procesos que me dejan pasar ciertas frecuencias y otras frecuencias Los no filtros, Se ¿no? refiere a los me filtros, ¿no, profe? dejan pasar? Se llaman los filtros, exactamente. Entonces necesitamos tener un filtro y este filtro está súper intuible, ¿no? ¿Qué filtro necesito aquí? ¿Qué frecuencias tengo aquí en el centro? ¿Y qué frecuencias? ¿Cómo, profe? Es que se le cortó Es que ahorita. se trabó, profe, sí. Ah, sí. ¿Qué frecuencias tengo en el centro aquí y qué frecuencias tengo a los lados? Al centro, las frecuencias más bajas, ¿no? Exactamente, entonces es un filtro Pasa bajas, ¿vale? Pasa bajas. Necesito pasar solamente las frecuencias bajas. Bueno, pues ya recibieron un súper rápido de filtros, ¿no? Entonces, igual de transformadas, ¿no? De manera cualitativa, no cuantitativa, porque no hicimos integrales, pero vimos las propiedades. Entonces, necesito un filtro bajas para la señal, si no, un filtro pasa baja, no, volver a obtener la señal original, recuperar, ¿no? Entonces, que no, no nos dijeron cómo, ni cuándo, ni cómo fue, pero nos dijeron, vamos a poner un retenedor de orden 0, ¿vale? Este retenedor de orden 0 es un filtro pasado. ¿Cómo hace eso? Deja pasar solamente, igualmente, las frecuencias centrales y las demás las va mitigando. ¿Cómo lo hace al tiempo? En el tiempo lo único que hace es, tengo una muestra, la retengo hasta la otra muestra, la retengo hasta la... ¿vale? Tengo la otra, la retengo. Tengo la otra, la retengo. Tengo otra, la retengo y la retengo. Eso es lo que hace nuestro retenedor de orden 0 en control D. Bien. Entonces, ahora vamos a checar un sujeto. Dijo, ok, ¿y habrá alguna frecuencia para la cual pueda muestrear o utilizar cualquier frecuencia de muestreo? ¿Sale? Este es el periodo del muestreo. De aquí a acá tenemos el periodo del muestreo y nosotros sabemos que la frecuencia es igual a 2pi entre el inverso del periodo. Es decir, ¿cuál es el periodo máximo o mínimo que puedo muestrear una señal? Entonces, ahorita lo vamos a averiguar, ¿sale? Entonces, vamos a mover un tantito para acá. ¿Sí se vio o se congeló? Bueno. Entonces, seguimos. Creo que sí está bien, profe. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí tienen dudas. Es solo no dudas hasta aquí. Ya más o menos como que está quedando un poquito más claro la transformada de Fourier. A todo lo complejo de las integrales
se ve bonito, ¿no? Las cualidades, ¿qué es lo que me ofrece? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Entonces, vamos a checar ahora, vamos a checar diferentes tiempos de muestreo, ¿sale? Diferentes tiempos de muestreo. El primero, vamos a checarlo así. Esta es la señal de muestreo, el tren de pulsos. La segunda, esta es la que ya vimos ahorita, tiempo moderado. ¿Sale? Y la tercera, pues un tiempo lento, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿en qué se va a traducir estos espectros? Aquí los ponemos. Bien, entonces ponemos punteado el pulsito original, el pulsito solo. Ahí está el pulsito solo. Y entonces, recuerden que las deltas son las que van a cambiar nada más la separación de las deltas. Entonces, fíjense que entre más alejados, entre más rápidos o más cercanos tengo los pulsos, pues mis deltas van a estar más alejadas. ¿Sale? Acá estarían las otras. Bien, yo tengo el pulso, el tren de pulsos medianamente normal, pues va a ser como el de acá, ¿no? Pues medianamente normal. Otra vez ¿Vale? se congeló su pantalla, profe. ¿Mande? Otra vez se congeló la pantalla. ¿Se congeló? Ujú. Ok. Entonces, damos un momento, si no, lo actualizo. ¿Ya se ve o todavía no? Sí, ya, profe, ya se ¿Ya? actualizó. Perfectamente. Entonces, fíjense, entre más juntitas tenga los pulsos, es decir, entre más rápido o a mayor frecuencia de muestreo, van a estar las deltas separadas, ¿sale? A un tiempo de muestreo más largo, es decir, más separados, pues las deltas van a estar más juntitas, ¿ok? ¿Esto en qué repercute a la hora de muestrear la señal? Pues vamos a poner, vamos a suponer que vamos a checar el espectro de la convolución, ¿no? Ya con con el tren de pulsos. Entonces, para la primera, pues quedaría así, ¿sale? Así y así. Así y acá, ¿sale? Así quedaría. El segundo ya lo vimos, ¿no? Y el tercero, aquí es donde viene el problema. Si yo quiero hacer para una delta, que está aquí en la primera, yo ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque si yo quiero, vamos a suponer que aquí está la primera en la
Vamos a ponerle un zoom. Si yo quiero hacer la figura del espectro original en la primera, pues fíjense que en la segunda ya debería yo también de estar haciéndola. ¿Sale? Igualmente, en la segunda de la derecha ya debería de estar teniéndola. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Ah, pues va a hacerlo muy bien de aquí a acá, nada más. Y en cuanto empiece a tener componentes de la siguiente, pues se van a estar sumando la componente de una delta con la otra que se está cruzando. De cierta manera, va a sumarse así. ¿Sale? Va a ser esto. Y para las mismas, ¿no? Y vamos a tener la otra, pues va a ser así y otra vez así. ¿Sale? Entonces va a tener algo así. Podría ser entonces como que si el periodo o la amplitud de la señal que se analiza es muy grande, el periodo de muestreo sí, de muestreo que se tiene en el espectro es más pequeño. Ajá. Entonces, sí, o sea, ya pierde todo sentido. Ahora, para poder recuperar la señal original, pues no se va a poder, porque si yo le pongo un filtro pasabajas, yo voy a tener la siguiente señal. ¿Sale? Así quedaría recuperado y claramente este espectro no va a ser el original. Entonces de aquí ya perdió. Entonces fíjense que un sujeto dijo, yo te voy a decir cuánto puede tener el tiempo de muestreo máximo. ¿Sale? ¿Cuánto máximo? ¿Cuánto puede tardar máximamente? Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Sale? Y vamos a poner el espectro de la señal original. Aquí está. ¿Sale? Obviamente ya vamos a estar considerando que ya está la convolución. ¿Sale? Ahora, fíjense que la otra onda de la perteneciente a la siguiente delta, tanto de atrás como de adelante, pues no se tiene que mezclar. Fíjense que aquí no se está mezclando porque tenemos todo esto de acá, ¿sale? Entonces me dice este fulanito, ok, tu frecuencia de muestreo a lo mucho puede, la convolución más que nada, o la señal ya muestrada, a lo mucho puede hacer esto de acá, ¿sale? A lo mucho lo puedes llegar a pegar, ¿sale? Que no haya separación, pero más ya no porque se distorsiona, ¿sale? A lo mucho puedes tener esto, es decir, vamos a poner las deltas, la primera delta está aquí, la segunda delta está acá, la tercera delta así, ¿sale? A lo mucho puedes tener esto. Entonces vamos a checar las frecuencias, ¿sale? Fíjense que la frecuencia de la señal original está aquí. Vamos a ponerle omega 0, ¿sale? De la frecuencia original. Y fíjense que la frecuencia de muestreo, ¿qué propiedad tiene con respecto a la frecuencia original de la señal? ¿Sale? ¿Qué relación están ocupando? ¿Sí lo ven o no lo ven? Ya para acabar con la clase. Que tienen la diferencia de un ancho de banda, ¿no? ¿La diferencia de qué? De un ancho de banda. Ah, no, sí, pero matemáticamente, vamos a suponer, ¿no? Que la frecuencia
de la señal original, omega 0, es igual a, por ejemplo, a 10 radianes sobre segundo, entonces la frecuencia de muestreo, ¿cuánto debería de valer? Y cuál debe ser. Fíjense la relación que hay. ¿Ya lo vieron? ¿Qué relación hay de aquí? Que la frecuencia de muestreo, ¿cuánto es de la frecuencia original? ¿Cuánto es? Si hablamos de distancias, esta distancia está aquí y la otra está acá. ¿Sale? ¿Qué relación hay de la de arriba con la de abajo? ¿No lo ven? Es 2 veces, ¿no? Eso, muy bien, es el doble. Entonces, hay un teorema que me dice que la frecuencia de muestreo por lo menos, debe ser del doble. Es el de Nyquist, ¿no, profe? Ah, muy bien, este sujeto se llama Nyquist. Este sujeto dijo, ok, se los pongo sencillo. ¿Quieres muestrear, padre, y recuperar tu señal? Muestréalo por lo menos el doble. Si tú lo muestreas con una frecuencia menor al doble, se va a distorsionar y a la hora de que tú quieras recuperar tu señal, jamás en la vida lo vas a lograr. ¿Sale? Eso es lo que dice este señor y ustedes ya lo comprobaron. ¿Ok? Entonces, como vamos a trabajar ahora con este LabVIEW. LabVIEW significa control digital, quieran o no. Entonces, si hay control digital, existe frecuencia de muestreo. ¿Sale? Entonces, necesitamos hacer nuestra frecuencia de muestreo por lo menos el doble de la frecuencia natural. Ahora ustedes me van a decir, y yo para empezar, ¿cómo tengo la frecuencia natural? La frecuencia omega 0. Ya en el caso así, en el caso real, ¿no? Porque yo puedo tener una señal de temperatura así, ¿no? Que va variando así. O la que ustedes ya conocen, ¿no? Una de primer orden. Así. ¿Qué frecuencia tiene ese? Ah, pues eso lo dejamos para la siguiente clase. No se la vayan a perder, por favor. Nos vemos el viernes.